Ok, aplicación de lo que hemos visto al problema de la vivienda en Boston. Regresando a el conjunto de datos de las viviendas de Boston, estamos ahora en una posición de probar si los promedios de las variables varían según su localidad. Por ejemplo, cuando están localizadas en un distrito con eh, valores altos en las casas. En el capítulo 1 construimos dos grupos de observaciones según los valores de X14 siendo menor que o igual que la mediana de X14. Un grupo de 256 distritos y mayor que la mediana, un grupo de 250 distritos. En lo que sigue, utilizamos las variables transformadas motivadas de la sección 1.9. Entonces, ahí pues hicimos vimos un conjunto de transformaciones eh, que me parecieron bien bastante apropiadas. Creo que no es necesario recordar exactamente cuál era cada uno, sino que algunos pues todas se escalaban de alguna forma, ¿verdad? Probar la igualdad de los promedios de los dos grupos fue propuesto en un marco multivariado, por lo que restringimos el análisis a las variables x1, x5, x8, y x11 y x13 eh, para ver si las diferencias entre los dos grupos pueden ser identificados en el capítulo 1, que puedan ser confirmados por una prueba formal como en el problema de prueba 8, la hipótesis a ser probada es hipótesis nula h sub 0, que las promedios sean iguales, mi 1 igual a mi 2, donde pues los grupos son de 256 y 250 distritos respectivamente, 256 que son mayores a la mediana. Entonces, perdón, aquí los que son menores a la mediana son 256 distritos y los que son mayores a la mediana son 250 distritos. En total teníamos 506 distritos. Sigma no es conocida. La estadística F dada en 713 es igual a 126.30, el cual es mucho mayor que los valores críticos 2.23, significativamente mayor, ¿no? Por lo tanto, rechazamos la hipótesis de promedios iguales. Para ver qué componentes son responsables para ese rechazo, vemos a los intervalos de confianza simultáneos cuyas fórmulas se habían definido pues anteriormente. Entonces, vemos que cero no está en ninguna de los intervalos. Cero no está en ninguno de los intervalos. Por lo tanto, todos todas las variables son significativas. Los promedios son distintos, son estadísticamente distintos eh, en, al compararlos con el otro grupo, con los distritos de las casas en lugares con valor alto y las casas con valor bajo. Estos intervalos de confianza confirman que todos los delta J, que son las diferencias, ¿verdad? De los promedios de esas variables comparadas en esos dos grupos son significativamente diferentes de cero. Notar que el efecto negativo para X8, que son las distancias eh, ponderadas a los centros de empleabilidad, por lo que realmente lo que nos está indicando aquí es de que para aquellas casas con mayor valor en promedio están más cerca que aquellas cuyo valor está debajo del promedio, debajo de la mediana, perdón. Podríamos también revisar el factor D que esté cerca que esté pues, a la par del río, ¿no? Que es la variable X4, tiene algún efecto en las otras variables. Para hacer esto, comparamos los promedios de estas variables. Aquí hay dos grupos, 35 distritos que están pues, a las orillas del río y 471 que no están a la orilla del río. Problema de prueba 8, que las medidas sean iguales, se aplica de nuevo con P igual a 6.
el estadístico resultante es f igual a 5,81, que no es un número tan alto, pero comparándolo con nuestra prueba estadística, pues sí es mayor, por lo que sí es significativo. Y ahora vemos los intervalos de confianza simultáneos para ver eh, cuáles son responsables que hacen que la hipótesis sea rechazada. Vemos que todos estos intervalos, a excepción del último, contienen cero, por lo que realmente solo eh, el 14avo variable es responsable del rechazo y las otras no. Entonces, ese es un detalle interesante. Bueno, vemos ahí restricciones lineales, probando restricciones lineales. En el capítulo 3 un modelo lineal fue propuesto que explicaba las variaciones del precio X14 por las variaciones de las otras variables, utilizando el mismo procedimiento que fue mostrado en el problema de prueba 7. Estamos en una posición de probar un conjunto de restricciones lineales sobre el vector de coeficientes de regresión beta. El modelo que estimamos en la sección 37 provee lo siguiente. Recordar, bueno, aquí está realmente el código donde nosotros podemos ver cuáles son las funciones que ocupan, pero realmente es más que todo pues el procedimiento computacional de cómo hacerlo en R. Y eso, está bien esto para tomarlo en cuenta para problemas computacionales. Recordar que si estimamos los residuales, y menos K por beta sombrero, no muestra un gran alejamiento de la normalidad, lo cual significa que los procedimientos de prueba desarrollados arriba pueden ser utilizados. Primero, una prueba global de significancia significativa para los coeficientes de regresión se desarrolla. Y aquí tenemos pues la tabla, ¿verdad? En el cual nosotros vemos que las primeras tres variables no son significativas, tampoco la séptima variable, pero parece que las demás sí son significativas. Bueno, pues la quinta, digamos que creo que todas las demás son significativas, al menos a un nivel de 5%. Nuestra hipótesis nula que los parámetros sean igual a cero. Esto se obtiene al definir la matriz A que sea una matriz de ceros y una identidad de 13 por 13 y un vector A de 13 elementos, de tal forma que la, eh, la hipótesis nula es equivalente a A por beta igual a, donde beta está compuesta por esos 13 coeficientes basados en los valores observados. F igual a 123,20, eso es altamente significativo, pues sustancialmente mucho mayor que la prueba estadística, y así rechazamos H sub 0. Notar que bajo H sub 0, pues beta sombrero, que tiene esos valores, donde llevar a esto igual a 3,0345. Ya que estamos interesados en el efecto que la localidad, la cercanía de la localidad al río tiene en los valores de las casas, una segunda prueba es que beta sub 4 sea igual a 0. Esto se hace al fijar esa matriz de coeficientes. Entonces, realmente el X4 era la cercanía, ¿no? Que era 0 a 1. Entonces, si no hay ningún cambio en la cercanía, pues beta sub 0 tendría que ser igual a 0, ¿no? Y a igual a 0 para obtener la hipótesis equivalente H sub 0 igual a por beta igual a. El resultado de nuevo es significante porque tenemos 9,01 comparado con la prueba estadística que es 3,86 con un p-valor de 0,0028. Notar que este es el mismo p-valor que se obtuvo en las pruebas individuales beta sub 4 igual a 0 y capítulo 3 calculado utilizando un arreglo diferente. Entonces, pues rechazamos en favor de la hipótesis alternativa, por lo tanto sí es significativo pues el estar la cercanía al, al río. Una tercera prueba nota el hecho de que algunas de las regresiones en el modelo completo aparecen ser insignificantes
y que tienen un valor individual alto de supervalor. Puede ser confirmado con un conjunto, con una prueba conjunta en el correspondiente modelo reducido, formulado al borrar las variables insignificantes, es rechazado por el dato, por los datos. Queremos probar si esas variables, las primeras tres que digo, ¿verdad? Y la séptima también son iguales a cero. Aquí no estoy muy seguro porque, vaya, aquí este corresponde a la constante, ¿verdad? Este corresponde a beta uno igual a cero. Este correspondería a beta 2 igual a cero. Este correspondería a beta uno más beta 3. Y este beta uno más beta 7. No sé por qué han puesto aquí unos. Es cierto de que sí se puede ocupar, porque, bueno, claramente si se demuestra que eh, si no se rechaza esta hipótesis, ¿verdad? De que estas sean cero, entonces pues los otros también pueden ser cero. Pero me extraña un poco porque han puesto los unos acá. Bueno, lo más sencillo hubiera sido quitarlos y dejar, bueno, probar beta uno igual a cero, beta 2 igual a cero, beta 3 igual a cero y beta 7 igual a cero. La conclusión es la misma, pero no sé si eso lo hacen por alguna forma de estabilidad o, o por otra razón. Habría que ver eso quizá en más detalle. Bueno, la prueba estadística de 0.9344, el cual no es significante, no es significativo para F4,492, dado que el p-valor es igual a 0.44, no podemos rechazar la hipótesis nula ni tampoco el modelo reducido. El valor de beta sombrero bajo la hipótesis nula es, bueno, aquí está la regresión del modelo reducido y aquí pues eh, en efecto tenemos buenos p-valores, ¿verdad? Que rechazan el hecho de que sean cero. Un posible modelo reducido es el siguiente, estimando este modelo reducido ocupando eh, vamos a ver, least squares, la suma de cuadrados mínimos ordinaria, ordinary least squares, fue hecho en el capítulo 3, nos provee los resultados mostrados en la tabla 7.1. Notar que el modelo reducido tiene un R cuadrado de alrededor del 76%, el cual es muy cercano a, bueno, este es casi 77% obtenido del modelo completo. Claramente, incluir las variables X1, X2, X3 y X7 no provee información valiosa en explicar la variación de X14 en el precio de las casas. Y realmente aquí, pues, ese ejemplo es bastante interesante porque a través de esas pruebas, pues, llegamos a conclusiones estadísticamente significativas de que esas variables no ayudan mucho. Y pues sí, nos da esa información. Bueno, pues ahí está entonces la aplicación ahí está la aplicación a la vivienda de Boston. No sé si hay alguna duda antes de pasar al siguiente. El R cuadrado, el coeficiente de correlación. Sí, así es. El coeficiente de correlación había quedado ahí 76.3 sin las cuatro variables que quitamos, ¿verdad? Y con las cuatro variables era el 76.5%. Es decir, que la diferencia era de 0.2% apenas. O sea, la explicación no cayó casi en nada. Entonces, en efecto, las otras variables no tenían mucho, no explicaban casi nada del modelo. Y El pues, 76% decía. ¿cómo? El 76% o menos era.
Sí, me parece que es 75%. Vamos a revisar acá. Ajá, 76,3% versus 76,5%. El Ah, modelo sí. completo. Ajá, Ajá, es que el R es el R sin el cuadrado es el que se interpreta en un intervalo de serie uno. Y ese así se es. toma como un porcentaje. Así es el coeficiente de correlación. Solamente, gracias. Ok, ok. Excelente. Entonces, bueno, pues vamos aquí a los modelos de regresión. Y pues realmente ya una vez la idea aquí es completar esta sección 8.1 y vamos a estar bien, vamos a estar como cabal con los temas. Bien, entonces, modelos de regresión. El objetivo principal de los modelos de regresión es modelar la variación de las variables de respuesta cuantitativas, Y, en términos de la variación de una o más variables explicativas. Ya hemos introducido tales modelos en los capítulos 3 y 7, donde los modelos lineales pueden ser escritos como y igual a chi por beta más epsilon, donde y es un vector de n elementos, que es un vector de observaciones para la variable de respuestas. Chi, una matriz de n por p, es la matriz de datos de p variables explicativas y epsilon los errores. Los modelos lineales no están restringidos a manejar solamente relaciones lineales entre y x. Curvatura se permite al incluir eh, términos de orden superior en la matriz de diseño. Me gusta aquí cómo ocupan esta palabra, eh, solo que creo que mejor voy a abrir el otro porque esta es una copia que se hizo en otra computadora y mejor abro el otro porque noté de que hay algunas cosas que había notado no están. Open with. Vamos a ver. 8.1. Este es, sí. Subrayado. Ahí está. Bien. Ejemplo 8.1. Si Y representa la respuesta y X1 y X2 son dos factores que explican la variación de Y a el modelo de respuesta cuadrática, Y igual a beta más beta 1 X1 más beta 2 X2 más beta 3 X1 cuadrado más beta 4 Y2 cuadrado más beta 5 X1 por X2 más epsilon sub I. Claramente este es un modelo lineal sobre beta. Este modelo pertenece a la clase de modelos lineales porque es lineal en beta. La matriz de datos en Chi es la siguiente, y aquí es donde pues ponemos los términos no lineales en X, los X sub I, aquí serían estos tres últimos, ¿verdad? Los no lineales. Para un valor dado de beta, la superficie de respuesta puede ser representada como una gráfica tridimensional, como en la figura 8.1, y aquí está y igual a esta función cuadrática, ¿verdad? Realmente, pues, nada fuera de este mundo, la gráfica ahí. Y creo que aquí no hay ningún comando extraño tampoco, realmente no revisé ese código, pero no creo de que haya, solamente es una gráfica en tres dimensiones. Vamos a ver si es determinístico. ¿Es una gráfica o es un mapeo de R? Pues
Pues me parece que es más una gráfica. Vamos a ver, ahí está la librería Lattice. Ajá. Wireframe. Sí, eso lo. Y una gráfica de contorno también, que está aquí abajo, pero que no está en el libro. No hay nada, aquí no hay nada de estadística, solamente es la gráfica de esa función. Sí, así es. Recuerda cuando se lleva el curso de integrales. Ajá, sí, así es. Bueno, la superficie de respuesta de tres dimensiones, tridimensional, perdón. Notar también que los modelos puramente no lineales pueden a veces ser reescritos como modelos lineales al escoger transformaciones apropiadas de las coordenadas de las variables. Por ejemplo, la función de producción Cobb-Douglas ya se ve igual a k por x y 1 a la beta 1 por x y 2 a la beta 2 por x y 3 a la beta 3, donde y es el nivel de la producción de la planta y x1, x2, x3 son tres factores de reproducción: el trabajo, el capital y el de energía, que se puede transformar en modelos lineales en la escala logarítmica. Y eso está un poco claro, ¿no? Aplicamos logaritmo y pues podemos verlo ya como un modelo lineal. Entonces, aquí hay un término quizá un poco técnico en términos económicos. Dice que los beta sub j son la elasticidad. Entonces, en efecto, pues matemáticas y estadística tienen una gran aplicación en la parte de economía y finanzas. Es una de las, específicamente finanzas, es algo que yo he estado trabajando bastante, ¿verdad? Bueno, con lo de la bolsa de valores, con matemática financiera, profesorado es más determinístico, pero con más tiempo podríamos ver modelos que son prolíficos también, estocásticos. Eh, pero sí, yo creo que ese es un buen campo en el cual se puede hallar también empleabilidad y también, pues, y en este país, ¿verdad? En este país realmente podría salir súper bien eso. Los modelos lineales son flexibles y cubren una amplia clase de modelos. Si CAI tiene rango completo, entonces fácilmente se puede estimar por cuadrados mínimos. Yo vi esta expresión. Y las restricciones lineales, esos los betas, pueden ser probados utilizando las herramientas desarrolladas en el capítulo 7. En el capítulo 3 vimos que las variables explicativas cualitativas pueden ser usadas eh, al codificarlas apropiadamente en los valores nominales de X. En este capítulo extenderemos nuestra caja de herramientas al mostrar cómo codificar estos factores cualitativos en una forma en la cual nos permita la introducción de varios factores cualitativos, incluyendo la posibilidad de interacciones. Esto cubre modelos ANOVA más generales que aquellos introducidos en el capítulo 3. Esto incluye los modelos ANCOVA, donde variables cualitativas y cuantitativas están ambos presentes en las variables explicativas. Cuando la variable de respuesta es cualitativa o categóricas, por ejemplo, un individuo puede ser un empleado, o puede estar empleado o desempleado. Una compañía podría estar en bancarrota, ¿no? La opinión de una persona relativamente a una situación particular puede ser a favor o en contra o indiferente. Ya modelos lineales tienen que ser adaptados a esas situaciones particulares. El más útil de estos casos podría ser presentado en la segunda parte de este capítulo. Este cubre los modelos lineales, log lineales para tablas de contingencia, donde analizaremos la relación entre varias variables categóricas y el modelo logit para eh, las respuestas cuanto a lo binomial, donde analizaremos la probabilidad de estar en un estado como una función de las variables explicativas. Ok, entonces
Vamos a ver aquí rápidamente la sección 8.1, modelos ANOVA y ANCOVA. En este caso, en el marco multivariado, ¿verdad? Entonces, realmente aquí hay muchos temas que yo creo que no sabían en años anteriores, eh, y que es importante siempre abordarlos porque a pesar de que son una extensión, pero estas extensiones de los modelos univariados, ¿verdad? Eh, es de, es de darles una revisión, es de darles una revisión, y no dejarlos así, pues como digamos que eh, sin mencionar. Bueno, 8.1.1, modelos ANOVA, modelos de un factor. En sección 3.5 introducimos el ejemplo de analizar los efectos de un factor, tres estrategias de marketing posibles a la venta de un producto que los suéteres, según la tabla 2, 3.2. La forma estándar de presentar los modelos ANOVA de un factor con P leves, con P niveles, de esta forma. Todos los epsilon sub KL siendo independientes. Aquí L es la etiqueta, el cual indica el nivel del factor, y alfa sub L es el efecto de el décimo nivel. Mide la desviación de mu, el promedio global de Y, debido a este nivel del factor. En esta notación necesitamos imponer la restricción que la suma de los alfa sub L sea igual a cero para poder identificar mu como el promedio de Y. Esta representación es equivalente, pero un poco distinto de la presentada en el capítulo 3, comparar con la ecuación 3.41, pero permite una extensión más fácil en el caso de múltiples factores. Notar también que aquí permitimos diferentes tamaños de muestra para cada nivel de factor. Un diseño no balanceado, más general que los diseños balanceados presentados en el capítulo 3. Para simplificar la presentación, asumimos que en el ejemplo de los suéteres P igual a 3. En este caso, uno podría estar tentado a escribir el modelo 8.2 bajo la forma general de un modelo lineal al utilizar tres variables indicativas. De esta forma, donde los x y l es igual a 1 o 0 según la guía sin observación y que pertenece o no al nivel L del factor. La notación matricial y permitir por simplicidad que n1 igual a n2 igual a n3 igual a 2, tenemos que con beta igual a este vector, el modelo y igual a chi por beta más epsilon, donde el matriz de diseño chi está dado por esta matriz, pero desafortunadamente este tipo de calificación no es útil porque la matriz X no es de rango completo. La suma de cada fila es igual a la misma constante 2, y por lo tanto la matriz X transpuesta por X no es invertible. Bien, si en efecto primera y segunda fila son iguales, tercera y cuarta son iguales, quinta y sexta son iguales. Ujú. Ajá, este es de rango 3, es de rango 3. Pues, por ejemplo, esta fila es la suma, esa columna, perdón, es la suma de las otras tres columnas. Y ya con tres columnas, bueno, sí se ve que son LI las tres columnas, pero no llega a rango 4, es de rango 3. Por lo tanto, no es invertible el X transpuesta X. Una forma de eh, lograr superponer ese problema es cambiar la codificación al introducir eh, restricciones adicionales de tal forma que los efectos sumen cero. Hay muchas formas de lograr esto. Notar que alfa 3 igual a menos alfa 1 menos alfa 2, es que tiene que ser sumar cero, ¿verdad?
no se necesita introducir alfa sub 3 explícitamente en el modelo. El modelo lineal podría entonces ser escrito de esa forma, sin el alfa 3, ¿verdad? Con una matriz de diseño definida de esa forma. Y ahora sí tenemos solamente tres columnas y definitivamente tenemos ahí que x transpuesto por x sí sería invertible, el cual automáticamente implica que alfa sub 3 es el negativo de la suma de los otros dos. El modelo lineal 8,3 ahora está correcto con beta igual a mu alfa 1 alfa 2. El estimador en mínimos cuadrados puede ser calculado dando un estimador de los parámetros ANOVA, mu y alfa sub L. Cualquier restricción lineal sobre beta puede ser utilizado al utilizar las técnicas descritas en el capítulo 7. Por ejemplo, la hipótesis nula eh, de no hay efectos por los factores h sub 0 que los alfa sean iguales a 0 puede ser escrita como h sub 0 igual a por beta igual a, donde a es igual a esa matriz y el vector a es de ceros. Modelos de factores múltiples. La codificación de arriba se puede extender a situaciones más generales, los cuales son variables cualitativas, factores, y con esta posibilidad de interacciones entre los factores. Suponer que en el ejemplo de marketing, las ventas de los productos pueden ser explicados por dos factores. La estrategia de mercado de marketeo o marketing con tres niveles, como en el ejemplo de los C3, pero también en la localidad del lugar de venta, que puede ser ya sea un lugar grande, un centro comercial grande o en un centro comercial, un lugar comercial menor, ¿verdad? Dos niveles para este factor. Podríamos también pensar de que hay interacción entre los dos factores. Las estrategias de marketing podrían tener un diferente efecto en un centro comercial que en un área bastante pequeña. Para fijar esta idea, los datos podrían ser recolectados como en la tabla 8.1. Un conjunto de datos de dos factores, factor A, tres niveles de marketing, tres estrategias de marketing, y un factor B, dos niveles para la localidad. Las figuras representan las betas resultantes durante el mismo periodo. Y aquí tenemos la distribución que indica. Los modelos generales de dos factores con interacciones pueden ser escritos de esta forma, los cuales eh, las restricciones de identificación son las siguientes: que la sumatoria de los alfa sea igual a 0 y de los gamma también. La sumatoria de los alfa gamma sea igual a 0 y por columna, vamos a ver, por fila, perdón, este es por fila y este es por columna. En nuestro ejemplo de la tabla 8.1 tenemos que R igual a 3 y H igual a 2. Las medidas de alfa del efecto de las estrategias de marketing de tres niveles y los gamas, de los gamas de la localidad, dos niveles. Un valor positivo, negativo para una de esos parámetros puede indicar un efecto favorable o desfavorable a las ventas esperadas. El promedio global de las ventas siendo representadas por un parámetro mu. La interacción está medida por los parámetros alfa sub gamma. De nuevo, la identificación de las restricciones implica de que las restricciones R más S en 8.5 son términos de interacción. Por ejemplo, un valor positivo de alfa sub gamma 1,1 indicaría de que los efectos de la estrategia beta 1 de venta en poner una promoción en el periódico local, si alguno es más favorable en las ventas en la localidad B1, en un gran centro comercial, que en una localidad B2, que no esté en un centro comercial, con relación a alfa gamma 1,1 igual a menos alfa gamma 1,2. Otro ejemplo, un valor negativo de alfa gamma 3,1 puede indicar de que
la estrategia de marketing A3, una presentación de lujo en una ventana de ventas podría tener menos efectos si alguno en la localidad de tipo B1 que en B2. De nuevo, alfa gamma 3.1 igual a menos alfa gamma 3.2, etcétera. Una, una cosa, que es bonita, podría ser fácil de extender al codificar la regla para un modelo de un factor a una situación general, para poder presentar un modelo lineal estándar con un diseño apropiado, una matriz de diseño apropiado CAI. Para construir las columnas de CAI para el efecto de cada factor, necesitaríamos como arriba R-1 y S-1 variables para codificar una variable cualitativa con R y S respectivamente, niveles con la convención definida arriba en el caso de un factor. Para estas interacciones entre los factores de R niveles y de S niveles, necesitaríamos R-1 por S-1 columnas adicionales que puedan ser obtenidas al desarrollar productos elemento a elemento de las columnas de efecto principales correspondientes. Por lo que al final, el modelo completo con todas las interacciones tenemos 1 más R-1 más S-1 más R-1 por S-1 igual a R por ese parámetro, donde la primera columna de unos es el intercepto, la constante mu. Ilustramos esto para nuestro ejemplo de marketing, donde R igual a 3 y S igual a 2. Primero escribimos el modelo sin interacciones. Modelo sin interacciones, sin las interacciones, todos los A gamma y J igual a 0. El modelo podría ser escrito con 3 igual a R menos 1 S menos 1 variables codificadas en un modelo simple lineal de la forma como ha hecho 3 con esas matrices. Y beta igual a mu, alfa 1, alfa 2, gamma 1 y alfa 3 igual a menos alfa 1 más alfa 2 y gamma 2 igual a menos gamma 1. Dos modelos con interacciones o modelos con interacciones entre A y B es obtenido añadir nuevas columnas a la matriz de diseño. Necesitamos 2 igual a R-1 por S-1 variables, nuevas variables de codificación, los cuales están definidas como el producto elemento por elemento de las columnas correspondientes obtenidos en los efectos principales. Por ejemplo, la interacción de los parámetros alfa gamma 1,1, multiplicamos la columna utilizada al codificar alfa 1, pero la columna definida para codificar gamma 1, donde el punto es elemento por elemento. Lo mismo se realiza para el parámetro alfa gamma 2,1. No, ninguna otra columna es necesaria, ya que las interacciones faltantes son derivadas de la identificación de las restricciones 8,5. Obtenemos esta matriz CAI con beta igual a mu alfa 1, alfa 2, gamma 1, alfa gamma 1,1, alfa gamma 2,1 transpuesta. Las otras interacciones pueden ser derivadas de 8,5 de esta forma. La estimación de beta, de nuevo, es simple, dado que la solución en mínimos cuadrados, beta sombrero, es la que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Ejemplo 8.2. Regresemos a los datos de marketing dados por la tabla de dos vías 8.1. Los valores de beta sombrero en el modelo completo con interacciones están dadas en la tabla 8.2. Los p-valores en la columna derecha son para las pruebas individuales. Parece que las interacciones no proveen una explicación significativa adicional de Y, pero los efectos de los factores pueden ser significantes. Utilizando las técnicas del capítulo 7, podemos probar un modelo reducido correspondiente a las restricciones lineales en los betas. El modelo completo es el modelo con todos los parámetros, incluyendo todas las interacciones. Pues la, eh, la forma en cómo nuestra prueba mantiene los datos h sub 0, todos los parámetros excepto mu son iguales a 0, dado que el valor
Eh, este observado es 6.5772 con un p-valor de 0.0077 para F59, de tal forma que H0 es rechazado. En este caso, eh, la suma de cuadrados reducido es 735, por lo que hay un efecto por los factores. Después probamos un modelo menos reducido. Podemos probar si las interacciones de los términos son significativamente diferentes de cero. Esta, esta es una restricción lineal sobre beta con esta matriz y este vector. Bajo la hipótesis nula obtenemos lo siguiente. Estimación de el modelo ANOVA de dos factores con los datos de la tabla 8.1. Entonces, aquí tenemos las estimaciones y los p-valores. Básicamente, alfa 2 y gamma 1 son los que son más significativos. Bueno, y alfa 1 también, alfa 1, alfa 2 y gamma 1. Beta sombrero H sub 0, aquí está. Y el RSS reducido 181.8. El valor observado de F igual a 0.6779, el cual no es significativo con R igual a 11, F igual a 9. Los p-valores igual a la probabilidad de que F29 sea mayor que el estadístico que teníamos, es igual a 0.5038, lo cual confirma la ausencia de interacciones. Ahora tomamos el modelo sin las interacciones como el modelo completo. Vamos a probar si uno de los efectos principales alfa, estrategia de mercadeo, o gamma, localidad, son ambos significativos distintos de cero. Y eso pues se puede trabajar. No sé si lo habrán dejado ahí de ejercicio. 812, modelos ANCOVA, que son análisis de covarianzas, son modelos mixtos donde algunas variables son cualitativas y otras son cuantitativas. La misma codificación de ANOVA será utilizada para las variables cualitativas. El diseño, la matriz de diseño CAI es completada por las columnas para las variables explicativas y cuantitativas X. La interacción entre las variables cualitativas, un factor con R niveles, y cuantitativas de X es también posible. Eso corresponde a situaciones donde el efecto de X en las respuestas de Y es diferente según los niveles de los factores. Eso se logra al añadir en la matriz de diseño CAI una nueva columna que se tiene por producto elemento por elemento de las variables cuantitativas, las cuales están codificadas por el factor, por los factores. R-1 interacciones para las variables categóricas tienen R niveles. Modelos de interacción. Entonces, aquí, ¿verdad? Donde hay modelos para mujeres y un modelo para hombres. Por ejemplo, considere un modelo simple donde una respuesta Y es explicada por una de las variables explicativas X y un factor con dos niveles, por ejemplo, el género, nivel 1 para hombres y nivel 2 para mujeres, podría tener en este caso N1 igual a N2 igual a 3. Esta sería nuestra matriz CAI con beta igual a beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Los interceptos de las pendientes son beta 1 más beta 3 y beta 1 más beta 4 para hombres y beta 1 menos beta 3 y beta 1 menos beta 4 para mujeres. Esta situación se muestra en la figura 8.2. En esta figura. Ejemplo 8.3. Considere los carros, los carros que se dieron en el apéndice, que se dan en el apéndice B3. Queremos analizar los efectos del peso, W, el desplazamiento D y kilometraje. Realmente ahí lo miden en millas, ¿verdad? Pero aquí sería como kilometraje. Nada más que medio millas. Queremos ver
Ya quisiéramos probar si el origen del carro, que es el factor C, tiene algún efecto en las respuestas y si el efecto de las variables continuas es diferente para los niveles distintos del factor. El modelo de regresión lineal puede ser escrito de la siguiente forma. Logaritmo natural del kilometraje igual a un modelo que depende logarítmicamente del peso, desplazamiento, origen, Japón, origen Europa, donde los parámetros beta sub 0 es el término absoluto para carros estadounidenses. La columna con indicador de carros estadounidenses en la matriz de diseño se omite y por lo tanto el kilometraje de carros estadounidenses puede ser utilizado como una base. Tal parametrización es usualmente hecho automáticamente por el software. El parámetro beta 3 y beta 4 estiman los cambios para los carros japoneses y europeos comparados a la base estadounidense. De los resultados de regresión, en la tabla 8.3 observamos que el peso de los carros tiene un efecto significativo en el kilometraje. Rechazamos la hipótesis nula de que no hay diferencia entre el kilometraje de los carros europeos y los estadounidenses. Por lo tanto, sin embargo, para poder valorar la significancia del factor variable origen, necesitamos probar la hipótesis nula h sub 0 b3, beta 3 igual a beta 4 igual a 0. Esto se puede hacer fácilmente utilizando la prueba F. Obtenemos el origen, es decir, la localidad de el, donde está el lugar principal, donde está localizada la compañía, que tiene un efecto significativo en el kilometraje. Ok, entonces aquí están los resultados de la regresión lineal. Tenemos que el peso es significativo, el desplazamiento parece no tan significativo, que la origen sea de Japón no es tan significativo, pero que sí sea de Europa. Y finalmente, pues pasamos a eh, la revisión el problema de las casas de Boston. Ya quiero ver esto. Ah, 2 páginas. Ok, vamos a terminar esto entonces. En los capítulos 3 y 7, los modelos lineales fueron utilizados para realizar si las variaciones de los precios, las variables fueron transformadas en la sección 1.9, podrían ser replicadas por otras variables. Un modelo reducido fue obtenido en la sección 7.3 con los resultados mostrados en 7.1. La tabla 7.1 con un R cuadrado igual a 76.3%. El modelo fue este. Quitábamos ahí X1, X2, X3, X7 también. Un factor X4 fue codificado como una variable binaria. Uno si la casa estaba cerca de eh, el río Charles y 0 si no, tomando ventaja de los modelos ANCOVA descritos arriba, podríamos decir. Quisiéramos añadir un nuevo factor construido desde la variable cuantitativa original X9 igual a índice de accesibilidad a los calles principales. Quisiéramos transformar X4 como 1 si está cerca del río Charles y -1 si no lo está. Y reemplazaremos X9 por un nuevo factor codificado X15 igual a 1 si X9 es mayor que la mediana y X15 igual a -1 si X9 es menor que la mediana. Quisiéramos también considerar la interacción de X4 con X12, la proporción de gente negra, y esta interacción de X4 con los nuevos factores X15. Los resultados se muestran en la tabla 8.4. Estimación del modelo ANCO utilizando los datos de vivienda de Boston. Tenemos ahí beta sub 0
beta sub 5, beta sub 6, beta sub 8, beta sub 11, beta sub 12, beta sub 13, significativos. Y pues tenemos ahí el resumen ya. Los modelos ANOVA pueden ser divididos en modelos de un factor y múltiples factores. Modelos de múltiples factores se pueden analizar muchas variables cualitativas y la interacción entre ellas. Los modelos ANCOVA son modelos mixtos con variables cualitativas y cuantitativas y pueden incorporar la interacción entre variables cualitativas y cuantitativas. Bueno, y ese es básicamente el fin de la sección 8.1. Un poco enredado, pues, pero bueno, ahí está, ahí está. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Diré que no, estamos bien. Ok, bueno, pues vamos bien entonces con el paso. Eh, si quiero terminar en la semana 15 con los contenidos, tendríamos que ir bueno, es que realmente estamos bien. Eh, sí, es que el paso creo que estaba bien. Bueno, pues, pues a ver cómo sigue esa situación la, eh, de la presencialidad, ¿verdad? Que como lo veo, la siguiente semana todavía habría, pero ya sería la última semana de presencialidad para martes y miércoles. Y a ver cuánto nos sacan de la UE por completo. Ok, bueno, Bueno, entonces, ajá. todavía tenemos pendiente lo de firmar. Sí, No hemos visto. incluso si no pudieron la siguiente semana, yo estoy yendo ahí con cierta regularidad. Incluso si no se puede, yo vivo cerca de la US, entonces si llegan al inicio de la Washington, que está Tartelanda, que está a unos pasos de la entrada de nuestra facultad, pues también podría llegar ahí a firmarles. Entonces, eh, ajá, eh, también se podría incluso eh, ahí, si no pudiera hacerse la siguiente semana, pero bueno, ahí me avisan cuando lleguen pues arreglamos ahí eso. Sí, por mí sería la otra semana, el miércoles, que siempre tengo que ir por otras dos clases. Y se puede tener ya la nota del 2, ir viendo ya qué temas va a cubrir el 3. Ajá. Sí, bueno, entonces sí, vamos a ver que salga a tiempo el fin de semana para hacer esa calificada. Bueno, realmente terminar de revisar ahí. Entonces, bueno, ahí estamos entonces y nos vemos el lunes entonces. Pasa feliz fin de semana y nos vemos. Gracias, feliz día. Dios. Adiós.